Hola, ¿qué tal amigos? Hemos llegado al programa número 20 de En Contexto desde el Caribe. Hoy me acompaña, como ya es tradición, el promotor cultural Sergio Lugo. Hola amigos. Un servidor, Eric Berner. Hoy vamos a comenzar con el tema local de Playa del Carmen, analizando la presentación de un libro que se titula La conquista del guerrero maya, el cual fue presentado por su autor, Mauricio Terrazas, en la biblioteca Jaime Torres Bodet. Platícanos sobre eso, Sergio. Sí, bueno, fue el viernes pasado y lo organizó Quetzal Zap, el titular de la Unidad de Asuntos Indígenas del municipio de Solidaridad. El anfitrión fue Ricardo González, el encargado de las bibliotecas. Y bueno, el autor, como mencionas, Mauricio Terrazas, él es peruano, él es investigador empírico y lleva mucho tiempo viviendo con indígenas mayas en Tulum. Eso le permitió conocer más sobre esta cultura. Y bueno, el libro es sobre Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Concretamente, ellos, pues la historia es, en términos generales, naufragaron, eran españoles, llegaron a lo que es enfrente de la costa de Quintana Roo. Y bueno, ahí estuvieron mucho tiempo, fueron esclavos, pero la diferencia es que Jerónimo de Aguilar siguió siendo, vamos a decir, español católico, y en cambio Gonzalo Guerrero se casó con una mujer maya de nombre Sacilja. Por eso aquí es muy importante, hay una colonia, la Gonzalo Guerrero y Sacilja juntos, y se puede decir que fue el primer matrimonio donde tuvieron los hijos mestizos en nuestro país, lo que ahora es México, antes de Malintzin o Malinche. Entonces, bueno, aquí el libro trata de eso, de cómo Gonzalo Guerrero pues se afianzó toda la cultura maya, la cosmovisión, y de hecho él enseñó a pelear algunas tácticas a los mayas que él había aprendido con los españoles. Se decidió quedar acá, luego llega Hernán Cortés, Jerónimo de Aguilar se va con él, le sirve de traductor, y Gonzalo Guerrero no, él dijo no, ya esta es mi familia, esta es mi cultura, y se quedó aquí luchando. Entonces Jerónimo de Aguilar, bueno, ya siguió su paso con Malintzin, que en español le llamaron Malinche, y Gonzalo Guerrero incluso llegó hasta lo que ahora es Honduras. Entonces, para la gente que iba en Quintana Roo, Gonzalo Guerrero debe ser un personaje que nos brinde identidad, que incluso cuando se habla de la conquista de México, pues lo tienen olvidado, ¿no? Entonces de eso se trató el libro, ya lo van a poder ver en las fotografías, y hay un documental también en la UNAM, que también lo van a ver atrás en la imagen, para que ustedes tengan una idea un poquito mejor sobre este personaje. Sí, muy interesante la historia de Gonzalo Guerrero y Sacilja, que es la cuna, la fusión del mestizaje y cómo se juntaron estos dos mundos y sobrepasaron las barreras lingüísticas. Es muy interesante esta historia. Y perdón, el 9 de diciembre Quetzal Zap me comentaba que van a tener un consejo consultivo de parte de la Unidad de Asuntos Indígenas. Entonces, precisamente para que haya más gente que esté organizando todo esto relacionado a la cultura maya. De igual forma, vamos a tocar en el ámbito local el programa que está impulsando la Secretaría de Turismo de Solidaridad, que se llama Vivamos Xamanjá, el cual consiste en llevar niños de comunidades de Playa del Carmen a todos estos sitios turísticos con los que cuenta Playa del Carmen, desde los parques ecoturísticos en alianza con el sector privado, así como nuestras playas que son de acceso público y gratuito. Enhorabuena por este programa emergente de la Secretaría de Turismo encabezada por Patricia Medina y en coordinación con la presidenta Laura Beristain. ¿Cómo ves este programa? Muy bien, porque desafortunadamente pues los que tienen la capacidad económica para ir a los lugares naturales que tú mencionas, pues son los turistas, ya sean nacionales o internacionales, pero la gente que vive aquí de escasos recursos, pues te aseguro que muchos ni siquiera han visitado estos lugares. Entonces, lo aplaudo y que siga adelante esto. Muy bien, pues de igual forma vamos a abordar en el tema local esta gira que realizó la presidenta municipal Laura Beristain, que se reunió en la Ciudad de México con la secretaria de Energía Rocío Nale, se reunió con el presidente del partido de Morena, Mario Delgado, y con el presidente vitalicio del Partido del Trabajo, el profesor Anaya. Esta gira se debió a que Laura fue a presentar una especie de informe, rindió cuentas a los partidos que acobijaron su alianza, donde resultó ganadora en la presidencia municipal. Ella llevó un reconocimiento que se le fue otorgado al municipio por buen gobierno y está tratando de mostrar que ella ha trabajado para sentar las bases de la cuarta transformación en solidaridad. ¿Qué opinas, Sergio, sobre esto? Bueno, que eso es fundamental porque lo que estamos buscando, la gente de izquierda, es de que en Quintana Roo vayan unidos los partidos de Morena,
y del Partido del Trabajo para las próximas elecciones. Doy un ejemplo. En Guerrero se rompió la alianza entre el PT y Morena y solamente va a ir el PT con el Partido Verde. La gente de Morena no quiere al Partido Verde y entonces desafortunadamente allá en Guerrero pues la alianza PT-Verde saben que no van a ganar la gubernatura ni las diputaciones locales, pero lo único es que le van a quitar votos a Morena, que es el partido que tiene la posibilidad de ganar la gubernatura. Llegando aquí a Quintana Roo, lo que debemos de buscar es de que sea Morena PT y no el Verde. Desafortunadamente, el Verde pues controla Cancún, pero lo que quiero llegar es de que sea la unidad de la izquierda, pero desafortunadamente tanto en el PT como en Morena, pues hay infiltrados de derecha. Entonces yo celebro que Laura Beristain pues esté tratando de unificar esta alianza, ¿no? Que va a ser primordial y los enemigos son los de enfrente, que es el PRI, PAN y PRD. Que también ya se están aglomerando. Sí, ya en muchos estados, en Tlaxcala, en Monterrey, o sea, en muchos lugares, como López Obrador lo había dicho desde hace tiempo, ya existe el PRIAN-RD. Entonces va a ser una lucha a muerte en contra de la derecha. Por eso celebro que vayamos unidos, espero que aquí en Quintana Roo. Pues esperemos que le meta velocidad la presidenta Laura Beristain a todas las obras que está realizando en el municipio y sobre todo en la Quinta Avenida la gente ya quiere verla terminada. Vemos que hay más trabajo, más movilización de trabajadores y esperemos que pronto ya podamos disfrutar en su totalidad de este importante centro turístico. Con esto culminamos el primer bloque de En Contexto desde el Caribe. Continuando con el bloque 2 de En Contexto desde el Caribe, vamos a hacer el análisis del tema nacional. Para ello vamos a abordar el segundo informe anual que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para ello vamos a analizar un decálogo importante que quiero mencionar, que señala todos los puntos positivos que ha tenido la administración. ¿Tú qué opinas sobre este informe anual, Sergio? Pues mira, yo lo que puedo decir es de que López Obrador ha sido congruente de lo que prometió en campaña y lo que cumplió. Él dijo que ya son 97 cosas de lo que había cumplido y lo que queda por cumplir, valga la redundancia, es la cuestión de Ayotzinapa. Entonces yo aquí López Obrador ha sido consecuente, lo felicito. Y yo quiero resaltar a gente que está en su gabinete, ¿no? O sea, más allá de Andrés Manuel, porque él solo no lo puede hacer. Por ejemplo, Alejandro Encinas, él ha estado viendo la cuestión de la guerra sucia que ha habido en los años pasados y está al frente de esto de la cuestión de Ayotzinapa, que a mí me gustaría que él fuera el secretario de Gobernación. Ahorita es subsecretario de Gobernación, que está bien Olga Sánchez Cordero, pero creo que el que necesita moverse o que él tiene toda la capacidad para hacer eso es Alejandro Encinas. Rocío Nale, tú ya la mencionabas en energía, me parece muy bien. Paco Taibo, que es el director del Frente de Cultura Económica, él ha publicado estos libritos. Hay una colección que se llama Vientos del Pueblo, que son libros de que te cuestan 13 pesos, este vale 12 pesos, de Poniatowska, sobre Rosario Castellanos 14 pesos, y es precisamente para el fomento a la lectura. A él debería de ser para mí ya el secretario de Cultura a nivel federal y quitar a Alejandra Fraustro, que es una mujer pedante e ignorante que en estos 2 años no ha hecho prácticamente nada. Otra persona, Marcelo Ebrard, entre Relaciones Exteriores, me parece muy bien, muy acertado. No sé qué vaya a hacer Andrés Manuel ahora frente a Biden. Tatiana Cloutier se menciona que puede estar en el gabinete. Yo no me gustaría que estuviera ahí porque es para mí de derecha, aunque es carismática. Me da gusto que se fue Durazo porque quedó mucho a deber en cuestión de seguridad. Y te digo, ahorita para no salirme de la tangente de lo de Andrés Manuel, pues todo lo que dijo ahí me parece bien. Solamente habría que ahí sí cuestionarlo porque hasta el jefe Diego subió un video ahí en Milenio. Obviamente lo hizo burlándose. Dice, bueno, si el presidente rifó el avión presidencial, entonces ¿quién lo ganó? Entonces ahí creo que Andrés Manuel debió haber explicado cómo fue el movimiento de rifar el avión, porque pues el avión ahí sigue, ¿no? Eso me refiero por cuestión de táctica, de lenguaje. Pero de ahí para allá me parece muy bien. Y otro, Santiago Nieto, en la Unidad de Inteligencia Financiera, un papel excelente en estos 2 años en contra de la corrupción. Entonces creo que su gabinete en general ha estado muy bien con López Obrador. Pues importante analizar este decálogo que voy a mencionar. El peso mexicano hoy vale más que hace 2 años. La inflación bajó un 0.6%, el salario mínimo subió 40% en términos reales, el ingreso laboral subió 5.9%, la Bolsa Mexicana de Valores ganó 3.3% hasta el corte en este periodo,
La gasolina en promedio en el país bajó un 9.3%. Las reservas internacionales del Banco de México aumentaron 11.5%. Y así como la percepción de la corrupción también ha disminuido un 17%. Y en el índice anticorrupción México subió 8 lugares. Estos son algunos indicadores de diferentes fuentes como la Bolsa Mexicana, el Banco de México, la Comisión Nacional de Seguros. Y son indicadores que muestran pues que el país va avanzando de manera constante, de manera estable, y sabemos que hay una pandemia a nivel internacional que ha generado un escenario adverso para todos los países y que ha sido la bandera de la derecha criticar el impacto económico o la crisis que existe cuando en realidad vemos resultados y un buen abordamiento de la crisis, porque sabemos que hay una crisis. En eso que mencionas del gabinete destaca la reciente salida de Alfonso Romo del gabinete, que era el enlace, el jefe de la presidencia, que era prácticamente el vínculo entre los empresarios, el sector empresarial y el gobierno de México. Viene su salida, la anuncia Andrés Manuel tomando un café juntos, y señala que el acuerdo era que estuviera 2 años al frente de esa posición en el gabinete, los cuales culminaron. Y se habla en los medios de comunicación de este rompimiento por el tema del outsourcing. Sabemos que el outsourcing ha sido el tema caliente reciente, porque este planteamiento representa verdaderamente un cambio de paradigma que no ha sucedido, apenas se está planteando. Inclusive vimos a Andrés Manuel recular un poco, decir que se iba a llegar a un equilibrio entre empresarios y los trabajadores, pero porque actualmente ese equilibrio está totalmente cargada la balanza hacia el patrón. O sea, hoy los empleados mexicanos, muchos millones de empleados, viven sin seguridad social o en el limbo jurídico. Vemos aquí el caso que queríamos destacar en Quintana Roo, de los trabajadores de este escándalo en las obras de Planet Hollywood, que presuntamente están encontrando fosas clandestinas de empleados que fallecen y que son originarios de otros estados como Yucatán, Campeche, Tabasco, y que como no tienen familiares quien reclame los cuerpos, los dueños se hacen los occisos y sepultan los cuerpos. Ese es el nivel que ha llegado la impunidad y el poco respeto hacia la vida de los trabajadores mexicanos y hacia sus derechos. No puede continuar ese status quo donde todo está en beneficio de los patrones y que los empleados no tengan ni garantizado ni un derecho, derecho a un seguro de vida, a los derechos laborales mínimos y a tener seguro social y las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo. Son aspectos mínimos por los que nos fuimos a una revolución y que no los tenemos hoy en día en muchos sectores de la economía. ¿Tú qué opinas, Sergio? Pues sí, que prácticamente Romo pues los apoya este tipo de empresarios, pues porque Romo hace más o menos 3 años se publicó en la revista Proceso que él estaba investigando a López Obrador para ver si lo seguía y buscó que no tuviera nexos con Hugo Chávez, o sea, hasta ese grado. ¿Por qué? Porque Romo ha sido un panista de derecha, incluso él ha tenido negocios con empresarios cercanos a Pinochet. Entonces yo digo que está haciendo un hombre que es descendiente de Francisco I. Madero, que está haciendo con alguien de izquierda o socialdemócrata con López Obrador. Y bueno, los agronitrogenados también, todo esto, lo que tuvo con Toledo, el choque, pues es eso, ¿no? Al fin y al cabo es un capitalista neoliberal, Romo, y que va a chocar con la 4T. Entonces yo celebro de que aunque haya sido 2 años, celebro que esté fuera, pero yo vi hace poco una entrevista con Azucena Oresti, la periodista, y Romo decía que él desde fuera, que él no le gustaba ser servidor público, pero desde fuera va a seguir siendo el puente con Andrés Manuel. Aquí me gustaría a mí preguntarle a López Obrador qué le ve a Romo para decirle que es su amigo, ¿no? Porque desde la campaña, pues, estaba con él, se tomaba fotos, comiendo, tomando café, etcétera. O sea, yo no sé qué le ve a Andrés Manuel a Romo con estos antecedentes que estamos hablando para tenerlo ahí. Te respondo ahí. Yo creo que Romo fue una imagen de cercanía al sector empresarial. O sea, Alfonso Romo es de los grupos de empresarios fuerte de Monterrey. Él fue impulsor de FEMSA, es familiar de los Garza Sada por parte de su familia, que es otra de las familias poderosas de empresarios del norte del país,
y pues evidentemente López Obrador utilizó su imagen o su cercanía para dar una imagen de estabilidad que ya tiene por los resultados que estamos viendo y pues que ya no se necesita porque las políticas públicas y fiscales que está ejerciendo el gobierno de México pues han sido calificadas de prudentes y estables. Entonces, este enlace que culmina de cierta manera, sale del gabinete Alfonso Romo, es una señal que ven los conservadores que se puede radicalizar el gobierno. Yo lo veo positivo porque lo que necesita el país es acelerar el paso de la cuarta transformación y que de verdad vengan más cambios que en donde se beneficia al pueblo de México, siempre guardando la estabilidad económica. Sí creo que en este análisis del outsourcing debe haber un punto medio, porque la economía está construida en base a estos cimientos del neoliberalismo. Entonces, cambiarla de fondo en un giro de 180 grados simplemente puede ser contraproducente en el escenario de crisis mundial económica. Pienso que debe hacerse gradual, pero sí garantizar los derechos de los trabajadores. Eso sí, definitivamente. No importa que haya contrataciones temporales, siempre y cuando en ese periodo de tiempo se garanticen sus derechos laborales. ¿O tú qué opinas ya para concluir el bloque 2? Pues sí, que es vital que de parte del gobierno federal y en este caso de Morena, que es el partido que llevó al López Obrador al poder, pues es de que hubiera todo este tipo de asesorías jurídicas para estos trabajadores. O sea, por ejemplo, la Secretaría del Bienestar y la Secretaría del Trabajo deberían de hacer sus brigadas para, por ejemplo, ya hablando en el caso aquí de Quintana Roo, pues a todas estas personas que se van a trabajar a los hoteles que vienen de migrantes de estados de Tabasco, Veracruz, Chiapas, porque ellos, bueno, muchos de ellos ni siquiera tienen credencial de lector, ¿no? Yo me doy cuenta, o sea, cuando vamos al comedor comunitario, o sea, no existen y no son visibilizados. Quetzalcóatl también lo decía, o sea, en solidaridad, muchos no son considerados indígenas porque ni siquiera tienen la credencial de lector, aunque sí sean indígenas de Chiapas, por ejemplo. Entonces creo que sí es necesario esto. ¿Por qué? Porque esto es parte de la izquierda, ¿no? O sea, los derechos laborales de los obreros, de los campesinos es vital y creo que estamos a tiempo para hacer esas brigadas de información a estos obreros. Información y auditorías de la Secretaría del Trabajo. Bueno, con esto concluimos el bloque 2 de En Contexto desde el Caribe. Para continuar con el bloque 3 de En Contexto desde el Caribe, vamos a analizar el tema internacional y la efeméride de Lucio Cabañas. Pero empezando con el tema internacional, vamos a hablar sobre esta transición en Estados Unidos muy abrupta, donde vemos que Donald Trump se niega todavía a aceptar la derrota, al menos en su discurso retórico, sigue denunciando un presunto fraude electoral. Sin embargo, vemos que se queda cada vez más aislado de las instituciones. El fiscal Barr también ya le dio la espalda y las instituciones electorales también han desechado sus demandas en los tribunales. Entonces vemos que Trump se queda cada vez más aislado, pero no cede. No sé tú cómo ves las cosas, Sergio. Bueno, pues retomando ahorita de los 2 años de López Obrador, pues yo recuerdo cuando Ivanka Trump, su hija, vino a la toma de protesta de Andrés Manuel. Fue simbólico porque pues fue como un espaldarazo, ¿no? O sea, y vino Mike Pence también. Entonces, yo puedo entender todas las personas que viven en Estados Unidos, los mexicanos, de cómo es Trump de racista, fascista, pero cómo las relaciones con México estuvieron estables o de tú a tú. Ahorita lo que tú mencionas, pues sí, ya incluso en Arizona, que era un territorio republicano, también ya declararon ganador a Biden y dejan solo a Trump. Entonces mucha gente del partido republicano le dice pues ya que tiene que aceptar la derrota. O sea, no me quiero imaginar en la mente de Trump, de un empresario que siempre estaba acostumbrado a ganar, cómo es de que le dicen pues mira, ya aquí están los números, ya perdiste. O sea, no sé, él también lo ha dicho que cuando estaba en sus negocios pues perdía uno y se reponía y seguía adelante. No sé qué quiere hacer, si para dentro de 4 años ser candidato, ¿no? También, pero con el poder que tiene, con los números que sacó también a su favor, pues también van a hacerle un frente al Deep State. Mira, hay que darle seguimiento y ya se anunció que el Departamento de Justicia está investigando una trama de presuntos sobornos para indultos que realizó Trump. Entonces también viene la parte, el contraataque ahora de las instituciones hasta una posible persecución política en contra de Trump. Entonces se va a revertir. Y también se ha manejado la tesis que manejó un asesor de nombre Scott Bennett,
que también ha manejado con anterioridad la tesis del doctor Alfredo Jalife, que presume que podría subir Kamala Harris a la presidencia de Estados Unidos y Joe Biden habría sido nada más como un salvoconducto para llegar ahí. Vemos que ahora está lesionado de un pie y que no ha aparecido en público, pero vemos que se maneja el posible ascenso de Kamala Harris. Y es que, pues, Biden 77, 78 años, ¿no? O sea, obviamente él ya no se iba a poder reelegir dentro de 4 años y quien realmente iba a estar detrás del poder, como mencionas, es Kamala Harris. El problema es no es porque sea una mujer, sino qué tipo de ideología vamos a tener, si va a ser otra vez la carrera armamentista, va a ser la de invadir otros países o simplemente van a tratar de hacer buenas relaciones diplomáticas con los países. Y habrá que ver con México, ¿no? Porque también aquí, pues yo mencionaba el papel de Marcelo Ebrard que había tenido con los republicanos y con Trump, y ahora habrá que ver quién va a ser de parte de Biden el que va a negociar con los mexicanos, ¿no? Y también del TEMEC y pues las relaciones de amistad y políticas que tenemos que ver, y luego el general Cienfuegos. Entonces sí va a ser vital todo el gabinete de Biden, ya iremos viéndolo, desmenuzando poco a poco, quiénes van a estar aquí en México, quién va a ser, por ejemplo, el embajador o embajadora aquí en México. Totalmente, vienen cambios importantes ya que se concrete esta transición y pues a México le toca estar muy atento y sobre todo ese juego bilateral que ha hecho Marcelo Ebrard con los demócratas y los republicanos, cercano a los republicanos con Giuliani y cercano a los demócratas del Grupo de California. Entonces yo pienso que Marcelo va a hacer un buen papel ahí en esa transición. Ahora vamos a abordar el tema de la efeméride que quieres señalar de Lucio Cabañas. Sí, bueno, para la gente a lo mejor que no lo ha escuchado, él fue un profesor, fue también guerrillero. Él nació en Atoyac de Álvarez, en Guerrero, y él fue asesinado el 2 de diciembre de 1974. Él ya estaba alzado, su guerrilla se llamaba el Partido de los Pobres y él tenía una brigada campesina de justiciamiento donde el pueblo le decía, este es un violador, este es un cacique, y entonces lo mataban. Su guerrilla fue, junto con la de Genaro Vázquez, la más importante en Guerrero y de las que más sobresalieron a nivel nacional. Él secuestró al entonces senador Rubén Figueroa, que habría sido después gobernador de Guerrero, de los más sanguinarios, de los más asquerosos que ha habido en la historia de nuestro país, obviamente del PRI, y eso se le va a recordar. Y él, el profesor, también, pues él estaba en la vía pacífica, era un profesor allá en Guerrero, lo mandaron incluso hasta Durango con Serafín Núñez Ramos, hermano de mi amigo César Núñez Ramos, y César me decía que a Lucio Cabañas le gustaba tocar la guitarra y a veces a Jorge Negrete o Javier Solís, y él fue a estudiar la primaria y para solventar sus gastos, que era muy pobre, ahí trabajaba de guardia en un hotel. Entonces, con el papel de estraza, lo menciona su hermano, el que utilizaban para las tortillas, pues ahí hacía como si fuera su libreta y escribía. Ya el siguiente año entra a Ayotzinapa, ahí estudió, de ahí es egresado, y tenía una visión muy clara lo que era el proletariado, lo que era la burguesía, pero algo que es fundamental, él supo escuchar al pueblo el lenguaje, o sea, supo dirigirse a la gente de cómo hablaban ellos, porque ahí había una pugna que llegaban del MAR y de la Liga Comunista 23 de septiembre con pues discursos sí más profundos marxistas, pero Lucio Cabañas y su guerrilla, el Partido de los Pobres, sabían que al pueblo no le podían hablar así. Con tecnicismos. Sí, con tecnicismos. Entonces ahí, por eso su partido, su guerrilla fue el Partido de los Pobres, porque los enemigos eran los ricos, los caciques. Entonces, esto es fundamental para la lucha, de que tú sepas descifrar el lenguaje del pueblo, que te ganes el pueblo, y bueno, era lo que decía Lucio Cabañas, ser pueblo, estar con el pueblo. Entonces lo recordamos y pues un abrazo a todos mis amigos que estuvieron con él. Sí, un personaje que ha tenido una mención oscura en la historia, ha sido manejado por diferentes frentes, obviamente desde la versión del Estado es un guerrillero que generó caos, pero la parte oculta de la historia es que en ese contexto de la dictadura perfecta donde se desarrolló él y en el ámbito rural, porque vemos que antes se dio el movimiento del 68, donde los universitarios pues ya proliferaba esta ideología de la ideología de clase. O sea, cómo hacerte consciente del proletariado para luchar por tus derechos, cómo es la organización social.
Y esa misma lucha social sucedió en Guerrero y en las zonas rurales, pero obviamente sin los ojos de los medios de comunicación o de todos los reflectores, y vemos este fenómeno que Lucio Cabañas encabezó, pues un movimiento armado en pleno siglo XX en México para denunciar la opresión y la dictadura de un gobierno que no se tentaba el corazón para matar y asesinar a miles de campesinos y de gente que se manifestaba en contra del gobierno. O sea, toda la gente que fue asesinada por el régimen del PRI y que quedó en el olvido. ¿Cuántos mártires no fueron asesinados en Guerrero, en Oaxaca, que se rebelaron ante estos cacicazgos? Y pues Lucio Cabañas fue de esos hombres que tuvo el valor de hablarle al pueblo, como tú bien lo señalas, de manera pedagógica, para levantarse en una guerrilla que defendió el interés popular. Y sobre todo, bueno, ya ahora hay grabaciones donde de la voz de Lucio Cabañas, y él invitaba a la gente que escuchara las noticias por la radio, lo que estaba sucediendo en Camboya, en Vietnam, la lucha de los afros en Estados Unidos, porque él decía, o sea, él era un internacionalista y había que ser revolucionario en todas partes del mundo. Y bueno, el asesino, aparte de que ya dije Rubén Figueroa, fue Luis Echeverría, que era el presidente de México. Bueno, primero fue Gustavo Díaz Ordaz, porque Lucio Cabañas se levanta en mayo del 67 y ya después Luis Echeverría era el presidente de México en 1970 en adelante, y mandó todo el ejército, o sea, la gente de Atoyac y de la Costa Grande de Guerrero. Ahí se dieron cuenta del el poderío que tenía el Estado mexicano, porque fue el ejército y arrasó con pueblos enteros. Y a la familia de Cabañas pues la torturaban por el simple hecho de ser familiares de Lucio. A su mamá la torturaron. Hay un documental, pero también un libro que se llama La Guerra en el Paraíso, que lo recomiendo, de Carlos Montemayor, en donde mencionan esto los compañeros. Entonces, pues para que la gente vea que toda la lucha que estamos teniendo ahora tiene, y se lo agradecemos a gente como Lucio Cabañas. Claro, la transformación del país fue en muchos frentes y no sucedió por ósmosis, se derramó mucha sangre y hubo mucha gente como Lucio Cabañas y en otros estados que entregaron su vida literal por la transformación y la concientización de la lucha social. Pues con esto hemos culminado el bloque 3 de En Contexto desde el Caribe. Les agradecemos por sus comentarios positivos, y a los negativos, pues que Dios los bendiga.